Seguimos el capítulo 31 de Parashat Kitizá. El Eterno habló a Moshe diciendo: Mira, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Ur, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Lo he colmado con espíritu divino, con sabiduría, con raciocinio y con conocimiento, y en toda artesanía para idear diseños, para trabajar el oro, la plata y el cobre, en artesanía del corte de piedra para engastar, y en artesanía del tallado de madera para realizar toda artesanía. Y yo he aquí que he asignado con él a, a, a Joliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y en el corazón de todo sabio de corazón he puesto sabiduría, para que hagan todo lo que yo he ordenado. Vamos a ver, he llamado por nombre a Betzalel, para que lleve a cabo mi labor. Para que lleve a cabo mi labor. Dice el Rabba Jidá que lo llamó, ¿dónde lo llamó? Lo llamó el kilo, el alma en el mundo, el shoresh, la raíz del alma de la persona, se encuentra en los mundos superiores. Mandó llamarlo para darle toda la shefa, toda la abundancia que le iba a dar. Todo lo que dice aquí, lo he colmado de espíritu divino, con sabiduría, con raciocinio, con conocimiento. Los comentaristas hablan sobre que la sabiduría que tenía Betzalel era incluso hasta más grande que la sabiduría que Akadosh Baruj Hu le dio al rey Salomón. Porque el rey Salomón de por sí, fíjate, es como compararlo, por ejemplo, a una persona que sea una persona que estudió informática y que hizo doctorado, qué sé yo, y él sabe muchísimas cosas sobre bastantes programas y todo eso y todo, pero de por sí él no sabe hacer una computadora como tal. Está el especialista que él hace la computadora para que él la utilice. Y la pregunta es quién es más sabio que el otro. Y el sabio obviamente el que hace la computadora como tal. No quiere decir que el otro no sea sabio también, a la hora de que también utilice, tiene conocimiento, aquí en este caso también lo mismo con referente a Betzalel. Betzalel está escrito aquí que es el hijo de Uri, hijo de Hur. Fíjate muy bien por qué recalca esto de que él era hijo de Uri, hijo de Hur, porque Hur dice, no lo trajo aquí con referente a eso, pero vamos a ver que Hur, este, lo mataron los, los Ereraf, porque cuando ellos vinieron dijeron que, sí, que ellos querían hacer dioses para ellos. Uri se les colocó en frente, le dijo, ¿cómo pueden ser que ustedes vayan a hacer una cosa así? ¿Acaso ustedes no, cómo pueden ser tan agradecidos? Hashem los sacó de Mitzrayim y todo lo demás. ¿Y qué hicieron? Lo agarraron y lo mataron para callarlo. Y vio a Aarón que lo habían matado y que lo iban a matar a él también si no les hacía lo que ellos pedían. Entonces, como a Hur lo tomaron así como que este viejo tonto y todo lo demás, fíjate, todavía con emuná aquí, con esto, lo otro, vamos a matarlo y ya. Entonces a Kadosh Baruj le paga a Hur a través de su nieto, Betzalel, al ser que lo llena de raciocinio y y lo colma de espíritu divino, de sabiduría, con raciocinio y con conocimiento en todo. O sea, quiere decir de que le dio, dicen los sabios, en el Talmud, en la página, creo que es 55, allí en el Tratado de Brajot, de que que Betzalel sabía todos los secretos de las letras em, de de la lengua sagrada con las cuales se hicieron los cielos y la tierra. Y a través de saber eso, él sabía cómo, cómo él tenía que hacer precisamente, cómo tenía que él construir todo el Mishkan, todo el tabernáculo, para poder conectar los cielos con la tierra. Una sabiduría increíble, algo
Eso es lo que dijimos anteriormente, que tenía una sabiduría tan increíble que sabía cómo Hashem creó todo el mundo, sabía los secretos de las letras y todo lo demás, pero de por sí en el rey Salomón, él sabía más, pero dentro de lo que ya era la naturaleza, dentro de todo lo que había creado el creador y todo lo demás, no como lo había creado, sino lo que había hecho. La diferencia es una diferencia, pero no quiere decir de que sí, pero obviamente esa sabiduría es mucho más grande todavía. Dice Rashi, con sabiduría esto se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y los aprende. Con raciocinio esto se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido. Y el conocimiento se refiere a la inspiración divina. Para idear diseño de este caso, el tejido era por medio de labor de diseñador. Aquí es tomado para idear diseños, pero también se llama Lachshov Machshavot. De aquí aprenden también los sabios de que él sabía todo tipo de las porciones que traía las personas para el tabernáculo, con qué esfuerzo él lo dio. Si lo dio de todo corazón, si lo dio. Y a través de que él sabía cómo la persona lo había dado, él sabía en dónde él tenía que utilizar eso, para qué parte del Mishkan. En artesanía del corte de piedra. Artesanía de oficio artesanal. Para engastar, es decir, para insertar las piedras en el engaste que le corresponde y llenarlo haciendo el engaste conforme a la medida de la base de la piedra y de su grosor. Y el corazón de todo sabio de corazón quiere decir, y además de Betzalel, a Holiab y a Gisamás y a Gisamaj, hay otros que son sabios de corazón entre ustedes y todos aquellos a los que yo les haya puesto sabiduría harán todo lo que yo ordene. Vamos a empezar a ver lo que lo que ordenaron hacer. Dice aquí, la tienda de la cita, el arca para el testimonio y la cubierta que está sobre ella, todos los utensilios de la tienda. El arca para el testimonio, dice aquí, el arca se definía como para el testimonio porque fue hecha en función a las tablas del testimonio. La mesa y sus utensilios, el candelabro puro y todos sus utensilios y el altar del sahumerio. Dice puro, el candelabro es llamado puro debido a que estaba hecho de oro puro. Seguimos el altar de la ofrenda de la sesión y todos sus utensilios y el lavadero y su base, las vestimentas de tejido de punto, la vestidera de santidad para Aarón, el sacerdote y las vestiduras para sus hijos para oficiar. Dice aquí la vestimenta de tejido de puro, dice Rashi, según el sentido simple de este versículo, yo afirmo que es posible que esta frase está hablando de las vestiduras sacerdotales, ya que inmediatamente después dice la vestidura de santidad para Aarón el Cohen y la vestidura para sus hijos para oficiar. Por lo tanto, yo digo que esta vestimenta de tejido de puntos son la vestimenta de protección de los utensilios del tabernáculo hechas de lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí mencionadas en la sección que trata acerca de los viajes de los israelitas en el desierto y los pondrá en una vestimenta de lana turquesa y extenderán sobre él una vestimenta de lana púrpura y extenderán sobre ellos una vestimenta de lana carmesí. Y mi opinión parece la correcta, puesto que se declara y de la lana turquesa, la lana púrpura y la lana carmesí hicieron vestimenta de tejido de punto para oficiar en santidad. Pero el lino no fue mencionado junto con estos materiales, y si este versículo estuviese hablando de la vestidura sacerdotal, ello no podría ser, puesto que no hallamos en ninguna de ellas lana púrpura o lana carmesí sin lino. Vestimenta de tejido de punto, hay quienes explican que la palabra srat significa oficio y servicio, tal como es traducido por el Targum, vestiduras de servicio, pero no hay un término analógico en la escritura que apoye esta interpretación. Por ello, yo digo que en realidad es un término de origen arameo, similar a la traducción del Targum, que hace las palabras klaim, o sea, cortinas, y mihvar, malla. Entonces, en este caso sería porque son tejidas con agujas y hechas con muchos agujeros pequeños. Seguimos el aceite para unción y el sahumerio de especias para el santuario harán conforme a todo lo que yo he ordenado. Es decir, para el propósito de elevar en humareda el sahumerio del santuario que es santo. Y el Eterno habló a Moshe diciendo, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, sin embargo guardarán mi Shabbatot, pues
es un signo entre yo y ustedes para sus generaciones, para conocer que yo soy el Eterno que santifica a ustedes. Dice Rashi, tú hablas a los hijos de Israel, quería decirle, y en cuanto a ti, a pesar de que te he encomendado que les ordene con respecto a la labor de construcción del tabernáculo, que no te sea cosa fácil pasar por alto el Shabbat a causa de dicha labor. Y sin embargo guardarán mis Shabbatot, de decir, a pesar de que ustedes están deseosos y entusiasmados por la labor del tabernáculo, no permitan que el Shabbat sea pasado por alto a causa de ello, sino obsérvelo escrupulosamente. Toda la distancia en que se aplica la palabra ajverá constituye en términos excluyentes o limitativos. Y en esta frase está enunciado para excluir el Shabbat de los días permitidos en que se puede realizar la labor de tabernáculo. Pues es un signo entre yo y ustedes. Shabbat es un signo entre Dios e Israel en el sentido de que constituye un gran signo entre nosotros de que yo he escogido a ustedes, expresado en el hecho de que le es entregado como posesión el día de mi reposo para que les sirva de reposo. Un signo siempre es algo concreto cuyo propósito es representar otra cosa. De la circuncisión y del arco iris, la Torah igualmente dice que son signos, queriendo decir que son representaciones concretas que aluden al pacto de Dios que hizo con Abraham y con Noé. De igual modo aquí, el Shabbat es un signo en el sentido de que representa el hecho de que Dios escogió al pueblo de Israel. Por eso es, porque es un signo, las demás, religiones, como por ejemplo el Islam y el cristianismo, ellos no tomaron el Shabbat. No pueden tomarlo. Hashem al hacer un signo es solamente para Israel, no para los demás. Por lo tanto, ellos vinieron y tomaron el domingo y los islámicos tomaron el viernes, ¿sí? Pero nada que ver con el Shabbat. El Shabbat es de Israel. Para conocer que yo soy el Eterno, es decir, para que las naciones sepan a través de él que yo soy el Eterno que santifica a ustedes. Guardarán el Shabbat, pues santo es para ustedes. Todo el que profane ciertamente morirá, pues todo el que realice una labor en ese día, esa alma será cortada de entre su pueblo. Si hay testigo de advertencia previa, ciertamente morirá. O sea, cuando estaba el Sanedrín, si había testigos y advertencia previa y le decían que lo que estaba haciendo está prohibido y le decían qué labor está haciendo, y él decía, por ejemplo, no me interesa, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, en ese caso los testigos iban al Sanedrín y lo acusaban y lo traían y le hacían juicio. Pero será cortada si el pecado fue cometido sin advertencia previa. Quiere decir, lo hizo a propósito, pero este pero no hubieron testigos. En ese caso, él recibe caret, porque si él hubiera hecho el pecado eh, no intencionalmente, o sea, sin intención, en ese caso, él solamente tiene que traer un corbán, el sacrificio de hatat, de pecado, y con eso es suficiente. Pero aquí está hablando de que lo hizo intencionalmente. O sea, él sabía, pero la cosa es que no había testigo. Y cuando no hay testigo, entonces ya no se puede sacar la muerte, pero él de todas maneras recibe caret del cielo. Todo el que lo profane, esto se refiere a la persona que se comporta en el Shabbat y trata su santidad como si fuera un día de la semana. Durante 6 días se podrá realizar labores. Para el séptimo día es Shabbat de cese completo. Sagrado es para para el Eterno. Todo el que realice una labor del día de Shabbat ciertamente morirá. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto perpetuo a través de sus generaciones entre yo y los hijos de Israel. Será un signo para siempre de que en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día reposó. Cesó y reposó. Shabbat es ese completo. La repetición de términos indica que este día debe ser un reposo de relajamiento total y no un reposo casual. Shabbat de cese completo. La escritura utilizó aquí una expresión doble para designar el Shabbat, con el propósito de declarar que en este día está prohibido realizar cualquier tipo de labor, incluso aquella que sea necesaria para preparar alimentos. Y lo mismo se aplica en Yom Kippur, acerca del cual también se declara será un Shabbat de cese completo para ustedes, donde también indica que está prohibido realizar en él cualquier labor. Sin embargo, con respecto a las festividades, solo se declara que en el primer día habrá un cese y en el octavo día habrá un cese. Aquí estamos hablando de
Sukkot, con el Shmini Atzeret, lo que indica que en esos días está prohibida cualquier clase de labor de trabajo para, ¿qué? De labor, o sea, de labores, pero está permitido la labor necesaria para la preparación de alimentos, quiere decir, se acepta en Yom Tov por tener una santidad mucho más baja. En ese caso tiene permitido de la Torah a la persona todo lo que tenga que ver con alimentos, hacerlo, por lo menos cocinar. Tiene que dejar fuego listo desde antes de la entrada de la festividad, y con ese fuego él puede prender fuego y puede cocinar. Incluso puede degollar un animal para cocinarlo, para comerlo. Todo eso se puede hacer, todo lo que tenga que ver con comida se puede hacer en lo que es el Yom Tov, el día festivo. En Shabbat no se puede hacer. Sagrado es para el Eterno. Esto implica que la observancia de su santidad deberá ser en mi nombre y por mi mandato. Yo ya había dicho guardarán el Shabbat, pues santo es para ustedes. El sentido de esta frase es que los judíos deben guardar el Shabbat y conferirle un estatus aparte. Y reposo, esta expresión debe ser entendida como la traduce el Targum, y descansó. Cualquier instancia en que aparezca un término derivado de la raíz nefesh, que es descansar, está relacionado con el término alma también, ya que el reposo restaura el alma, y el respiro de una persona es proporcional al relajamiento del esfuerzo de la labor. Y aquel de quien está escrito que no se cansa ni se fatiga, y cuya actividad entera es por medio de la palabra sin esfuerzo físico, él mismo hizo que se escribiese reposo acerca de él con el propósito de transmitir al oído humano lo que fuera capaz de entender, es decir, utilizando términos asequibles a la comprensión humana. Seguimos, y cuando terminó de hablar con él en la montaña del Sinai, él entregó a Moshe las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entregó a Moshe en la Torá. Los sucesos anteriores y posteriores no necesariamente son narrados en orden cronológico. El incidente del becerro de oro procedió en muchos días al mandato divino de la labor de construcción del tabernáculo. La prueba de ello es que las tablas de la ley fueron rotas el 17 de Tamuz del primer año, esto tras 3 meses después del Éxodo y 3 meses después de Yom Kippur. El santo bendito se reconcilió con Israel y les perdonó su pecado, y fue al día siguiente que comenzaron a aportar la contribución para el tabernáculo, la cual fue elegido el primero de Nisan, medio año después. Cuando terminó, dice, está escrito en forma de efectiva. ¿Por qué? Porque está escrito sin la vaf, que jalató. No está escrito que calotó. Calotó, así se pronuncia. Pero como le falta la vaf, está escrito que jalotó. ¿Qué? Entonces, kalá, en este caso, como está escrito sin la vaf, kalá en este caso sería, en hebreo, una novia. Entonces, sí, pudiendo leerse como si estuviese vocalizada que jalató, como su novia. Ello alude al hecho de que la Torá le fue entregada a Moshe en forma de regalo. Lo mismo que una novia es dada al novio, ya que Moshe no hubiera podido aprenderla en su totalidad en un tiempo tan corto. Dice aquí, en esta ocasión Moshe permaneció en la cima del monte Sinaí 40 días. La comprensión de Moshe de la Torá fue tan íntima y completa como la relación más íntima que existe entre un hombre y una mujer. Por eso la Torá es llamada como la esposa de la mujer, de la esposa de la persona también. Pero ¿qué es lo que quiere decir de que se la regaló como una novia? La persona cuando recibe la novia, fíjate lo que es. La persona cuando recibe la novia, la recibe ya lista. O sea, él no tuvo que dar plata para la leche cuando era pequeña, para ayudarla con si tenía alguna enfermedad cuando era pequeña o cosas así. Él la recibe ya lista, después de que ya, fíjate, creció y los padres le dieron la educación y todo. Está lista ya. Así también Moshe Rabenu. Así nos quiere decir que a Kadosh Baruj Hu le da él estudiaba la Torah 40 días, se esforzaba. Dice el Midrash que estudiaba y se lo olvidaba, estudiaba y se lo olvidaba, y otra vez y otra vez, hasta la que al final Kadosh Baruj Hu se la regaló como una novia. ¿Por qué?
Porque Akadosh Baruj Hu, nosotros tenemos que saber de que no importa la persona cuánto estudie, él no va a entender nada. Estamos hablando aquí de la voluntad divina de Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo podría ser que una persona podría entender una cosa así? ¿Qué? Como el cerebro de Akadosh Baruj Hu, el intelecto, la voluntad, por entenderlo un poco. No cabe que la persona pudiera entender una cosa así. Vela que Akadosh Baruj Hu le regala el estudio, pero todo depende si la persona en verdad se esfuerza primero que todo. Si la persona, Akadosh Baruj Hu ve que la persona se esfuerza y él quiere entender, quiere saber y todo lo demás, a la final se la regala como una novia. Eso es lo que quiere decir. De hablar con él, es decir, les prescribió los estatutos y las leyes mencionadas en la sesión Pelea Mishpatim. De hablar con él, esto nos enseña que Moshe primero escuchaba cada ley de la boca del omnipotente y luego volvían a revisar la halajá entre ambos. Tablas, esta palabra aparece escrita como si estuviese escrita en singular, lujot, ya que ambas tablas eran iguales. Es decir, que en cierto sentido eran como una sola tabla. Vamos a ver lo que dice aquí, algo interesante, ¿no? Hablar con él, lo cual implica que Moshe participaba en lo que se decía, a diferencia de las leyes prescritas por un rey mortal, en lo cual lo importante es meramente que sus súbditos obedezcan las leyes que él dispuso por su propia iniciativa. Las leyes prescritas por Dios son racionales y reflejan lo que la realidad es intrínsecamente. Por esta razón, cuando aquí la Torah implica que ambos, Dios y Moshe, revisaban la halajá, lo que quiere decir es que Dios enseñó a Moshe las leyes que reflejan la estructura interna de la realidad y por lo tanto la participación de Moshe era esencial. Increíble, muy importante sobre eso. Hace, con esto hemos terminado el capítulo 31 para empezar el capítulo 32 con la ayuda del Creador.